energía versus micronutrientes o densidad energética, ¿no? Yo creo que es aquí donde podremos hacer una diferenciación. Cuéntanos un poco cómo es esto, Ernesto. Sí, bueno, la primera de las cosas que nuestra audiencia tendría que saber es que el proceso de obtención de energía, que en definitiva es energía solar atrapada en las sustancias, los enlaces químicos, es un proceso que requiere varias cosas. Requiere la presencia de oxígeno, por un lado, y requiere catalizadores o aceleradores biológicos. Por eso es que solamente mirar el aspecto calórico es un error, porque dos platos con alimentos degradables de igual valor calórico podrían ser, que son isocalóricos en términos técnicos, en las mismas calorías, podrían tener un impacto radicalmente diferente en el cuerpo. No son isometabólicos. Esto es importante, ¿no? Por un lado. Pero qué sé yo, el papel, por ejemplo, es un carbohidrato, el papel. Tú lo puedes quemar y prende, digamos, es combustible a temperatura ambiente. Para que eso se produzca en el cuerpo, tienen que haber catalizadores. Los catalizadores requieren vitaminas. Lo que la gente tiene que entender es que las reacciones que sostienen la vida son tan lentas, que serían 1.000.000 de veces más lentas, por ejemplo, 6 órdenes de magnitud. La única manera de que la vida se sostenga es exactamente como un avión que es más pesado que el aire y requiere una velocidad, requiere un ímpetu, o se desplomará. Entonces la vida se desploma sin la presencia de los micronutrientes, que son justamente los aceleradores biológicos, los catalizadores, el nombre técnico, y por eso tenemos que ver no solo el aspecto energético, como tú dices, sino, ok, esa energía que va a entrar, que básicamente son sustancias combustibles, si se entiende, ¿no? ¿Viene provista de micronutrientes o desprovista? Y ahí tenemos un espectro nutricional, indica que es de la izquierda a la derecha, para que nuestro público lo entienda, es como una especie de arco iris. A la izquierda están las sustancias que tienen potencial energético, pero cero micronutrientes, el azúcar concretamente, y en el otro extremo de la derecha, bueno, aquellos alimentos que tienen un potencial intrínseco, un potencial energético, pero además de eso están llenos de micronutrientes, y ahí hay una escala de densidades. Los alimentos más densos, micronutricionalmente hablando, y los menos densos, incluso calorías vacías, ¿no? Qué sé yo, la yema de huevo crudo parecía ser, cuando buscamos cuál es el más rico de todos, donde, bueno, pareciera ser que la yema de huevo cruda es la que más tiene densidad micronutricional. Es simplemente un detalle técnico, no es que estemos recomendando vivir a yema de huevo cruda, pero la verdad sea dicha, esto es en términos casi diría matemáticos o químicos más bien, el espectro nutricional humano. Y ahora el asunto, yo pienso que habría que ver un par de cosas. Una de ellas es, ¿cómo hago para no morirme antes de tiempo? Number one, o sea, ¿cómo llego al tope de lo que en mi generación, de acuerdo con las circunstancias ambientales, podría llegar, y con mi genoma, mi dotación genética? Ok, entonces no morir antes de tiempo parece una soncera, pero no lo es. Infartos, cáncer, ACV, etcétera. Pero una vez que eso está, aún sin tener mortalidad temprana, ¿no? Mortalidad, yo diría tristemente temprana, prematura, ¿no? Tristemente prematura, ¿será que es posible empujar la vida, la longevidad máxima, el maximum lifespan? Bueno, resulta ser que esto es muy interesante en la biología, porque es posible, pero poco probable. Es decir, es posible porque que yo haya revisado más de 60 especies diferentes, especies experimentales, se logra prolongar la vida con restricciones calóricas severas. Sin embargo, cuando uno entonces da vuelta y dice, bueno, ¿es aplicable esto en los humanos? Se complica la cuestión, porque las restricciones que han probado ser útiles en especies simples como lombrices o moscas o ratoncitos, son restricciones brutales para la especie humana. Yo casi nadie conozco que quiera vivir toda la vida con frío, arrastrando los pies, tirado en una cama. Es decir, casi no permitiría hacer nada, ¿no? Y la pregunta es entonces si podemos hackear esta circunstancia y tener lo mejor de los dos mundos. No tener enfermedades degenerativas y poder empujar la longevidad máxima hackeando estos sensores moleculares, mTOR, AMPK, etcétera, que tú conoces también, pero mantener una vida digna de vivir. O sea, todavía puedo pensar, puedo jugar con mis nietos, puedo hacer el amor, puedo escribir una carta, o lo que fuera, estudiar, producir, permanecer activo, ¿no? En mi profesión, cualquiera que esta sea. Bueno, estamos con gusto, les decimos a la audiencia que ya tan temprano como los más recientes 7 años, ha habido avances muy interesantes en la biogerontología, uno de mis 3 campos predilectos, donde pareciera ser que ya en esta generación, para gente que está vivo, y sobre todo las nuevas generaciones como tú, que se han portado bien hasta acá, y esto es importante porque tienes que tener suficiente kilometraje disponible,
es muy probable que ya, si tomamos acción ahora mismo, ponemos mano a la obra, ya haya posibilidad de realmente reparar a niveles que parecerían risibles ni 20 años atrás. Yo planteaba estas cosas y me decía, este hombre bebió antes de venir a la conferencia, porque no se veía en el landscape, en el paisaje científico, no se veía la posibilidad de intervenciones de ciencia, no de ciencia ficción, que prolongaran sustancialmente la vida humana sin que tuviera que uno hacer, qué sé yo, quitar el 50% de las calorías, vivir acostado, con frío, con hipotiroidismo, etc.